Hola, buenos días. Mi nombre es Sara y el día de hoy en este video vamos a presentar una especie de mapa conceptual un poco más diferente a lo que hemos hecho en todo el semestre. Quise pues como hacerlo de una forma un poco más diferente, me tomé el atrevimiento para hablar sobre mis principales reflexiones metacognitivas en este ciclo 2025-2. La metacognición es como ese pensamiento de cómo pienso, cómo aprendo, cómo mejoro mis procesos de estudio. Y pues en este semestre tuve varias experiencias que me ayudaron a conocer un poco mejor como estudiante. Entonces, mi reflexión número uno es cómo eh, entiendo mi forma de aprender. Durante este semestre descubrí que aprendo mucho mejor cuando tengo como explicaciones claras, prácticas y visuales. Como lo he mencionado en videos anteriores, me apoyo mucho del tema de YouTube, de la inteligencia artificial con el tema de ejemplos o que me explica muy desmenuzadamente, con videos cortos y claros. Y me di cuenta que no siempre necesito textos largos o lecturas pesadas. Al contrario, mi aprendizaje pues es un poco más de videos explicativos, mapas conceptuales, resúmenes simples o ejemplos reales. Entonces, reconocer ese cómo es que yo aprendo me permitió pues como organizar un poco mejor mi tiempo, cómo proceder o cómo enumerar mis tareas un poco mejor para así evitar pues como saturarme con material muy difícil de procesar. Como segunda reflexión metacognitiva es la importancia de la psicología en el proceso del estudio. En el proceso del estudio. Yo lo subo por acá. Y es que a medida pues de que vamos avanzando, en este caso pues como tal en la economía, la administración, lo financiero, entendí que hay algo muy importante y son mis emociones. Esa concentración que yo ponga, mi estado mental, influye demasiado en mi rendimiento académico, en cómo yo aprendo. Así que si estoy estresada, entiendo menos. Si estoy motivada, aprendo más fácil. Y si siento que un tema es muy difícil, me voy a bloquear. Entonces por eso empecé como a trabajar en esa organización de las tareas, en saber dividir los temas, en darme mis pausas y pues como los temas me ayudaron pues como a evitar mucho esa sensación de sentirme abrumada, de sentirme que no estaba dando lo que debía de dar. Como tercera reflexión fue conocer mis fortalezas y mis debilidades. Gracias a los trabajos pues, que realizamos este semestre, pude identificar varias cositas. Es que como fortalezas, soy buena resumiendo, tengo capacidades pues como para entender lo esencial por lo menos, soy organizada cuando tengo ese plan pues como bien trazado y me adapto bien en las explicaciones prácticas. Mientras que también descubrí que en las debilidades a veces me cuesta entender como los textos que son muy largos, como que me pierdo, no sé. A veces me cuesta como enfrentarlos cuando son muy técnicos o necesito como a veces explicaciones un poco más claras o con ejemplos de la vida real para avanzar como un poco más con claridad. Entonces reconocer eso claramente pues ayudó muchísimo a mejorar mis hábitos y buscar pues como tal ya estrategias efectivas y que me sirvieran verdaderamente para ver resultados. También como cuarta reflexión, tengo que cómo cambiaron como esos métodos de estudio que yo antes tenía a los de ahora. Entonces, por ejemplo, este semestre cambié un poco mi forma de estudio, porque antes trataba más como de hacer lo que todo el mundo hacía, de memorizar o de leer sin alguna estructura o de solamente recitar y aprenderme lo que me tengo que aprender, sino que creé mi propio método, que creé mi propio forma de estudio, mi propia forma de entender y fue haciendo, por ejemplo, en este caso los mapas conceptuales que me ayudaron mucho pues como a organizar las ideas. Los videos de YouTube, por ejemplo, para los temas económicos me encantan porque los explican súper bien
los resúmenes cortos para reforzar pues como algunos conceptos. Por ejemplo, ahí también nos habían hablado en alguna de las semanas sobre una inteligencia artificial que por ejemplo uno le pone la información y ella te saca mapas conceptuales, te saca preguntas, te saca como noticas de apoyo. Esas noticas me han ayudado mucho porque son cosas pequeñas pero bien fundamentadas, o sea, como con su buen... Sabe uno que lo que está ahí es lo que es y ya. Y también pues como las técnicas de organización que me evitaron mucho estrés porque ya soy un poco más organizada. Entonces pues gracias como a todo esto logré entender que habían temas que inicialmente me parecían tan confusos, pero era porque tal vez no estaba usando el mejor método de estudio. Eh, Luego también entré con el tema de otra reflexión que es como conectar con ese aprendizaje con la vida real. Entonces, uno de los mayores pues como aprendizajes de este semestre fue como entender, por ejemplo, que la economía no es un tema lejano o teórico, que somos seres racionales, que muchas veces nos dejamos llevar es por nuestro pensamiento, por nuestras emociones, por nuestras críticas o nuestros miedos. Pero a través pues como de todos estos retos que hemos estado trabajando, entendí que, por ejemplo, temas como puntuales de la economía de qué es la inflación, cómo funciona el tema de las tasas de interés, qué significa un poco también el tema de la política monetaria y también en cómo todo eso afecta en mi vida diaria. Por ejemplo, como es muy chévere porque todo eso lo puede relacionar a la par con las otras materias que estoy viendo de economía, de financiera. Entonces todo eso va como a la par, todo me ha ayudado para aprender un poco más, de tener mejores métodos de estudio. Entonces es como esa conexión entre esa teoría y esa realidad que está haciendo pues que mi motivación sea un poco más grande para yo poder seguir aprendiendo. Bueno, en conclusión, eh, mis reflexiones como metacognitivas en este 2025-2 se basó en reconocer cómo aprendo, qué necesito para entender como un poco mejor, las estrategias que de verdad me funcionan a mí, el también cómo conecto esos temas con mi vida real y pues cómo puedo seguir mejorando al cabo del tiempo, ya que todavía pues me falta bastantico para terminar mi carrera. Entonces, en ese semestre pues crecí no solo académicamente, sino como también en mi forma de pensar y de estudiar. Muchas gracias.